Se han leído el 25% del gasto cardíaco va al riñón. Quiere decir que en el día aproximadamente 180 litros de sangre se filtran por el riñón, motivo por el cual tenemos que existen sustancias que se reabsorben, que se excretan, etc. ¿Okay? Por eso existen un sinnúmero de fórmulas para poder justamente determinar flujo plasmático renal, flujo sanguíneo renal, la depuración de creatinina, con la fórmula MDR, el Propofol, etc. ¿Ok? Pero mi mayor consejo con respecto a renal, antes de que nos ayuden con la máquina, es que ustedes tienen que enfocarse primeramente en las bases. En las bases, si ustedes entienden fisiología renal, pueden entender todas las enfermedades. Literalmente, esa sigue la fisiología renal, porque por eso es lo más complicado, porque como es tan grande y es tantas fórmulas, ¿vale? Nos hace un poco más tedioso hacerlo y entenderlo. Pero el que verdaderamente lo entiende, pues puede entender glomerulopatía, síndrome nefrítico, nefrótico, enfermedad renal aguda, crónica, alteraciones hidroelectrolíticas, targets en los diferentes sitios de la nefrona, etc. Tantas cosas que hay. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los temas más rentables en nefro? En primer lugar, bases. ¿Ok? En segundo lugar, alteraciones hidroelectrolíticas. Es decir, hipernatremia, hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia y su repercusión en la clínica. ¿Cómo se ven eso? ¿Ok? Eso es 2. 3. Las diferencias entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Y 4, no menos importante, las glomerulopatías. Las glomerulopatías es dentro de es tan denso como las bases de nefrología, porque buenas tardes, las glomerulopatías es un tema bastante amplio que justamente se diferencian en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces, van a ver un poquito más con respecto a la misma fisiología, la parte de la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, que justamente son los 4 pasos básicos para formar la orina. ¿Ok? Entonces, los temas que les he dicho son los temas más rentables de nefro y que evidentemente les vamos a preguntar. Y además de ello, lo que le vamos a responder también es con respecto a la fisiología de la misión, que ahorita lo vamos a hablar. Lo bueno es que el libro no va a funcionar, pero bueno, se lo voy a decir así nomás. ¿Ok? En primer lugar, ¿la vejiga de la mujer y la vejiga del hombre tienen la misma capacidad de volumen de almacenar orina? No. ¿Ok? Aproximadamente es entre 350 mililitros a 500 mililitros de orina es lo que produce tanto el hombre como la mujer. ¿Ok? Entonces, como ya les había mencionado, ¿cuáles son los 4 pasos básicos para formar la orina? La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. ¿Ok? Esos son los 4 pasos básicos para que nosotros podamos formar la orina. Si yo les pregunto, ¿cuál es el principal componente de la orina? ¿Cuál sería? Agua. En un 95% la orina es agua. El 5% restante viene a ser sodio, cloro, bicarbonato, urea, ácido úrico, etc. ¿Ok? Creatinina también. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos decir sobre la filtración, necesitamos un elemento que básicamente la misma cantidad que ingrese en el cuerpo se pueda excretar. Así, de esa forma podamos medir exactamente o con precisión la tasa de filtración corporal. ¿Cuál sería eso? ¿Alguien sabe qué sustancia se introduce en el cuerpo y se elimina de la misma cantidad? La inulina, ¿ok? Cuando ustedes vayan a leer el Constanzo, porque la mejor literatura que les puedo recomendar para leer fisiología renal, que es tan densa y tediosa, es el Constanzo, porque literalmente es como un coquito, ¿ok? Con respecto a la fisiología renal. El Constanzo ustedes van a leer ciertas alteraciones en el líquido extracelular y las composiciones del agua, la tasa de filtración glomerular y todo eso. ¿Ok? Entonces, la inulina
esencialmente mide de manera más precisa, no hay sustancia más precisa que pueda medir la tasa de filtración glomerular. Pero nosotros producimos inulina o no, no la producimos, ¿ok? Es de manera exógena, viene a partir de la fructosa. Por esa razón necesitamos un componente que nosotros procesemos o nosotros una sustancia endógena que lo produzcamos para poder justamente que sea fidedigna de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál sería en este caso? La creatinina. La creatinina. Pero la creatinina es igual en el hombre o en la mujer. No. ¿Quién tiene más creatinina? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene más creatinina? Porque la creatinina viene del metabolismo de la fosfocreatina. La fosfocreatina es una fuente energética en la contracción muscular. ¿Ok? Así como el metabolismo anaeróbico o del ácido láctico y el metabolismo aeróbico o el ciclo de Krebs que se produce en el músculo. ¿Ok? Esas tres fuentes son fuentes de energía para el músculo. Cuando se degrada la fosfocreatina, se produce creatinina y eso lo podemos medir a través de la orina y así vemos de manera fidedigna, por así decirlo, la tasa de filtración glomerular. Pero por eso existe nuestra fórmula de Crocomol, que es 140 unidades por peso sobre creatinina sérica por 72, todo eso multiplicado por 0.85 en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente la mujer se tiene que corregir o multiplicar por ese factor debido a que tiene menor cantidad de músculo. ¿Ok? Yo creo que eso, ¿no? Espera un momento. Sí, ya está ya, gracias. Las 119 neuroníqueos, la que se va a absorber. Un buen minuto. Esta es la